que en aquel entonces el decreto fue ya en cuenta al corriente, entonces pues es un mecanismo que se utilizaba con anterioridad para que te pusieras al corriente. No es ilegal, no es evasión, es un decreto que tenía validez legal y que la misma Hacienda lo aprueba. ¿Es inmoral, Ana? El presidente ha dicho que son legales pero no son morales. Bueno, no creo que es válido el punto de vista del presidente y yo asisto a la determinación que tuvo el presidente de cancelarlo. Hoy muchos de esos créditos que en el 2012 se condonaron, hoy representan el presupuesto casi de una secretaría, solamente de una empresa. Y entonces yo asisto a la determinación del presidente de cancelarlo. Yo creo que hoy lo que tenemos que buscar es cómo recaudar más, pero pues en aquel entonces era un mecanismo y yo creo que las leyes pues son para usarse, ¿no? Y en aquel entonces el decreto pues tuvo un tiempo de vigencia y cayó en los tiempos en los que yo pues estaba por finiquitar el crédito y así fue como se utilizó el decreto. ¿En el pasado de ese tipo de mecanismos de condonación? Pues sí, se tendría que dar esa connotación de abuso porque pues son muchos millones de pesos los que se quedaban flotando, ¿no? Este ejercicio que se hacía de estirar el tiempo, estirar los años para esperar la condonación. Yo creo que la cancelación que determinó el presidente en esta administración pues es válida y no... Perdón la pregunta, pero entonces ¿participaste en ese abuso? No es abuso. Yo estoy diciendo que la ley facultaba vía de un decreto que se aprobaba en la ley de egresos del año 2012. Es legal, no se hizo en el AMPA ni tampoco. Se había abusado de pues un abuso de las autoridades, de las empresas que estiraban la liga para evadirlo, ¿no? Y también de los beneficiarios, ¿no? Pues no es que no. Yo creo que aquí cabe la premisa de quienes pagamos impuestos y de quienes se valen para cubrirse de que hacen algo porque paguemos impuestos. Y las empresas que lo hacen con alevosía y ventaja. Yo creo que aquí son dos cosas distintas. Mi caso fue una auditoría que inició en el año 2005 y terminé el proceso legal hasta el año 2013. De 60,000 pesos se volvieron 13 millones de pesos porque son multas y recargos por cada día que pasa. O sea, al final de cuentas, el fisco lo que busca es que pagues el crédito y pues, finalmente yo cumplí con lo que la ley marca. O sea, inicialmente usted no debía nada. 60,000 y los 13 millones. Sí, los 13 millones no son ficticios, son multas y recargos de años. Entonces, finalmente... Su deuda era 60. Exacto. Y la otra no es negociación, es un decreto. No, pregunto, digo, porque El otro punto es que la autoridad pide que para que yo pueda ser susceptible de llevar esto en juicio, tengo que dar crédito. Entonces yo puse 2 propiedades en crédito, no quiere decir que no pagué, siempre estuve al pendiente y atenta del llamado que me hizo la autoridad y puse 2 propiedades en crédito. Finalmente el decreto entró en vigor y me hice acreedora, o sea, lo que me facultaba y me podía beneficiar el decreto. No es un abuso, es legalmente porque está aprobado aquí en esta Cámara. Entonces sería lo que dice el presidente de la República, ¿no? De que fue el contador quien se equivocó, Ana Gabriela. Sí, la primera explicación es esa. A ver, no nos engañemos. Yo creo que hay que decirlo con todas sus letras. No estoy haciendo un prejuicio para todos los contadores. Finalmente también otros contadores son los que me ayudaron a poder salir de esta situación legal. Pero pues son errores que se cometen y lamentablemente pues si delegas la responsabilidad de que te lleven una contabilidad y después pues cae un error que descubre una auditoría, pues es difícil que hagas dos papeles, ¿no? O sea, yo en aquel entonces todavía estaba activa, todavía me dedicaba a correr y mi tiempo era dedicado 100% al entrenamiento, entonces era difícil poder estar revisando qué se hacía y qué se presentaba en la contabilidad, si bien, y así lo marca también la propia Hacienda, pues somos los contribuyentes los responsables, no se le pueden fijar pues cargos al contador por haber omitido o haber cometido un error dentro de la contabilidad. Es así y que pues sí fue un error del contador, o sea, en una auditoría salió ese error como se pudo haber obviado, pero pues también esto tiene otras connotaciones, por eso les digo siempre pues traten de buscarse o de curarse en salud por tener nombre. ¿O el error fueron los recargos que se No, acumularon? el error fueron los 60,000 por no fundamentar los 60,000. Y de eso se derivó que en la auditoría, bueno, se toma eso como defraudación fiscal
y esos 60,000 pues se convirtieron en 13 millones de pesos. Caen en exceso de confianza ustedes que depositan toda la responsabilidad en un contador y finalmente los defraudan o no hacen bien su trabajo y son las consecuencias. Pues yo creo que es el riesgo que llevamos todos, ¿no? Es como pensar en un médico, o como pensar en el propio contador, o como pensar en un cocinero. Pues depositas la confianza que la sopa va a salir buena, pero pues en esto se le quema el arroz también, pues, lamentablemente pues ya no hay tiempo para hacer más arroz, tienes que tener que comer el arroz comido, entonces... ¿Estás de acuerdo con esta modificación que se le... Pues fue un trago amargo y que aprendí, y que pues lo único que le digo yo a la ciudadanía y a la gente pues es que el decreto estuvo abierto para todas y para todos. Hoy pues, se le da esa tesitura o se le da esa visión en un manifiesto que hizo el presidente, no solamente de hoy, que es gobierno y que es el presidente de la República, sino desde antes, ¿no? de la fuga millonaria que tenía el erario pues por esta condonación, hay que decirlo así, pero pues el decreto estaba abierto, no era particular, no hubo negociación, no hubo tampoco un juego debajo de la mesa, la captura se hacía electrónicamente, no se veía con terceros, se giraba una orden de captura y en esta orden de captura se iba al banco y se pagaba lo que la orden de captura arrojaba. Entonces, es así, no hay ninguna negociación y tampoco hubo contacto con ninguna autoridad hacendaria. Ahora, de que ustedes se beneficiaron con este tipo de beneficios que finalmente están cuestionando ahora que son gobierno. Sí, pero por eso lo canceló el presidente. Pues sí, Anterior ¿qué calidad moral tiene? es un decreto, sí, pero es un decreto. No es algo que hayamos hecho nosotros a modo. Entendemos qué calidad moral y ahorita lo están criticando cuando en ese entonces... No, nosotros lo criticamos siempre. Yo era senador de la República y lo criticamos. Y criticamos las cantidades exorbitantes que iban a ser exentos muchos. O sea, ese es el... Por eso, pero es un derecho. Mi situación cayó en el tiempo y abonó en el tiempo y me adhiere el decreto. El decreto se llamaba Ponte al Corriente. Bueno, pues es un derecho ponerte al corriente. ¿Cómo? Como el decreto lo decía. No llevaba ni dedicatorios ni tampoco estaba coaccionado. Estaba abierto para toda la República, para todos los contribuyentes a que puedan ponerse al corriente, así de veras un peso. ¿Esta posición se la planteó usted al presidente? Sí, el presidente yo se lo dije desde el principio y se lo dije cuando lo hice. Que yo era una de las que me había hecho acreedor al decreto y que pues, estaba informado desde aquel entonces, desde el año 2013. ¿Y qué te dijo López Obrador? No, pues más me dijo que estaba bien. Pues, finalmente repito, es un derecho. Aún que nosotros en campaña hicimos y lo dijimos y él también lo sostuvo de que pues no era correcto, pero bueno, finalmente era una situación permitida y avalada por la propia Secretaría de Hacienda y la propia Cámara de Diputados en la ley de egresos para que saliera aprobado este decreto. No era nada que estuviera acordado ni tampoco que estuviera excepción de unos cuantos o para unos cuantos. ¿Vino usted a cabildear ahora lo del presupuesto? Que se podría tipificar como delincuencia organizada, este tipo de errores, ¿qué opina? Que legislen. ¿Pero lo ve bien? No, pues que legislen. No puedo dar un criterio si no existe la ley. O sea, si lo quieren hacer, pues hay que legislar para que esto se vuelva. Pero no hay riesgo, por ejemplo, de que errores de este tipo como el de usted, el de su contador... Bueno, pues tendremos que cambiar, por eso tendremos que cambiar toda la ley. Hay que legislar, si es el caso, y habría que poner excepciones bajo qué circunstancias. No podemos dejarlo abierto porque pues, habría que legislarlo para en qué casos pudiera caer la las minuta del Senado califica como delincuencia organizada y asunto de seguridad nacional. La facturación falsa, incluso desde una factura. Pero creo que hoy tenemos mecanismos mucho más viables y mucho más sólidos en el tema de la facturación. Hoy no hay forma de engañar al fisco, las facturas son electrónicas, ya no existen las facturas físicas, casi se tiene que empatar factura con depósito, entonces yo creo que hoy es más complejo, por eso sí cabría la posibilidad de darle esta categoría, porque ya Hacienda pues es muy visible, hoy tenemos inteligencia financiera, ahí me tocó en Cámara de Senadores aprobar todos los protocolos de colaboración con los países para tener intercambio financiero y esto pues genera una fortaleza muy, muy amplia del país, caso que hemos visto con el narcotráfico, ¿no? Todas las cuentas que se han congelado en el exterior y demás. En el que cayó su contador con usted. Por eso hay que legislarlo, sí, pero hay que legislarlo, hay que ver hasta dónde la responsabilidad cae en el contribuyente y hasta dónde la responsabilidad cae en quien delega la responsabilidad. ¿Tú crees que sería excesivo? Contador. ¿Crees que sería excesivo, Ana, calificarlo como delincuencia organizada? Es que hay muchos supuestos en esto, o sea, yo creo que habemos ciudadanos
quienes trabajamos y quienes generamos pues, tu sueldo y quienes generas tus dividendos y generas tu patrimonio y pagas una cantidad. Y yo creo que el malestar, y es probable y es viable de la gente decir, sí me molesta porque pues siempre se van pero los menos, o sea, los que pagamos poquito, y los que pagan mucho pues los exentan. Entonces eso yo creo que es lo que molesta a la gente. En mi caso, repito, pues es una situación que estuvo fuera de mi alcance y que tuve que responder como contribuyente porque la homoclave pues era la mía, no era el contador, era la mía. Entonces esto ahora que se hace de manera electrónica pues tiene también una situación de sesgo de si lo hice yo o lo hizo el contador, pero bueno, finalmente la clave, le das la confianza a quien te lleva tu contabilidad, pues darle la clave y que lo haga de manera electrónica en tiempo y en forma. Te pregunto que si tú estás de acuerdo con esta modificación que se hizo al 28 constitucional precisamente para evitar este tipo de condonaciones y que la gente, pues aprovechando este margen que se les da, pues digan no pago hasta dentro de 10 años y que venga una condonación y ya. Sí, pero aquí la injusticia es, puedo estar de acuerdo y no estar de acuerdo. Aquí la injusticia es cuando se hace con alevosía y ventaja esperar los 6 años. Yo creo que eso es lo que cabría en esta suposición. De otra forma, no tenemos capacidad, los ciudadanos de a pie, de mantener un buffet de abogados que te lleve a estirar la liga tanto tiempo, porque cuesta. Entonces no es algo que se haga con premeditación, o sea, yo no lo hice con premeditación. No, pero sí hay quienes. Por eso, hay quienes, pero eso cuesta. Entonces yo creo que el enojo, y repito, que sí lo acudo a decir, sí causa malestar a la gente, es estirar la liga para esperar la condonación. Y tan no es así que el propio presidente lo anunció, que hubo muchos que vinieron a preguntarle si se iba a volver a hacer la condonación, porque lo hacen con alevosía y ventaja. Pero yo creo que aquí es donde la ciudadanía causa este malestar, porque hay mucha gente que le embargan, que le quitan o que le hacen pagar más impuestos, pues por no tener una capacidad económica. Si vives al día o tienes un negocito y te da para vivir al día y tú tienes que pagar un abogado, un contador y alguien que le esté dando vueltas al tema, porque bueno, también hay que decir que las vueltas de los juzgados y todo esto, y estar yendo a Hacienda, y estar contestando, y estar llevando, y el más cuesta y es desgastante. Muchas gracias. ¿Vino usted a cabildear su presupuesto para CONADE? No, vine a ver otros temas. ¿Cómo cuáles? ¿Otros temas? ¿Para qué? No, otros temas del tema deportivo. Estamos viendo ahí lo de el 20 de noviembre, que el presidente pidió que fuera mucho más enfocado al tema, pues, en esencia de la fecha, ¿no? De la revolución y todo lo que engloba este día para nosotros, y que hay por ahí una iniciativa que pues históricamente se había premiado al deporte en esta misma fecha, que se le llamaba al desfile deportivo y cívico y militar, y que pues estamos viendo ahí en qué estatus está la iniciativa. Me están diciendo que todavía no sale de Cámara de Senadores, entonces estamos viendo ahí por la cercanía que tiene la fecha. Y por los premios que se dan a los deportistas. Los premios, y también pues para plantear al presidente otra fecha, ya que pidió que no se tocara o que ya no se retomara lo deportivo para el 20 de noviembre. Estamos viendo ahí la condición en la que se va a llevar a cabo la conmemoración y buscar fechas también para la entrega del premio. ¿Será deportivo el desfile del 20? No, el presidente pidió que se enfocara más sobre la historia propia, o sea, que el techo pidió que fuera más histórico, apegado a lo que es la esencia del 20 de noviembre, ¿no? De la revolución. Como una recreación. Como una recreación, va a ser mayor participación. No, de hecho no vamos a tener participación deportiva. ¿Pero qué fecha propone? No, el 20. Lo que vine a revisar ahora es que lo del 20 de noviembre se entregaba el Premio Nacional del Deporte. Claro. Y la participación de los contingentes deportivos, que vamos a eliminar la participación. Y lo único que está pendiente pues es lo del Premio Nacional del Deporte. Pero la iniciativa está en camino, ya que los sexenios pasados cambiaron la fecha, se eliminó lo del 20 de noviembre y se eliminó también la entrega del Premio Nacional del Deporte. Entonces lo que estamos buscando es, si no se lleva a cabo el 20 de noviembre, bueno, que el presidente nos dé opción de qué días posterior al 20 podría hacer la entrega del Premio Nacional del Deporte, ya que es importante por las fechas del calendario deportivo y que no sea como los sexenios anteriores, que se entregaba en febrero o en enero el Premio Nacional del Deporte, porque distorsiona mucho
pues la terna y la designación de quienes puedan ser acreedores de dicha ¿Y obra. platicaste con Ernesto o no? ¿Con el presidente de la comisión? No, ¿cómo, perdón? ¿A qué dependencia le tocará organizar el desfile del 20? No, estamos varias dependencias. Obviamente, pues quien lleva el mayor, la mayor carga y demás es Sedena, pero por la instrucción que dio el presidente, pues hay participación diversa, cultura, educación, gobernación, o sea, hay varias dependencias. Se está armando un comité para presentar en próximos días qué va a contener. ¿No habrá ninguna fecha en la cual participe el contingente deportivo? No, pues vamos a tener que plantearlo a presidencia y ver qué opción da. Gracias. Bueno, Sí, pero yo creo que es viable la petición que hace el presidente, ¿no? Yo creo que la historia en sí, yo creo que tenemos que refrescarla con la población y darle el sentido verdadero que tiene la propia fecha. El tema de los contingentes deportivos, digo, sin duda es un día importante para el deporte nacional y daba pauta también para que participaran muchas escuelas también y muchos otros organismos relativos al deporte, pero pues también se hacía un desfile muy tedioso, ¿no? Muy largo, tedioso, y pues yo lo que estamos tratando de impulsar es que sea mucho más apegado a la historia y a la esencia de la fecha. Y austero también, por supuesto. muchas gracias. A ustedes, gracias.